Bueno, las estimaciones que existen hoy día es que la logística en el Uruguay genera 1.250 millones de dólares por año. Un monto por demás significativo, y le diría más, es un monto superior a lo que el Uruguay genera por el turismo. Es una cifra realmente importante y es un dato que en general no se conoce, cuál es la generación. Y esa generación está dada por puestos de trabajo directos e indirectos y generación de actividad en una cantidad de empresas y organismos en el Uruguay. Los empleos, según los últimos datos suministrados por Prolog, que es el instituto de logística que promueve congresos y que ha hecho análisis profundos de los resultados de la actividad logística, se aproximan a las 30.000 personas. En general, la logística en Uruguay se puede calcular aproximadamente en cuanto a que cada container que ingresa al Uruguay, por cada 9 containers se genera un puesto de trabajo. El Uruguay está en un promedio de 401.000 containers, el 50-60% es tránsito. Esa ecuación le da aproximadamente unas 30.000 personas vinculadas y que se generan ingresos a través de la operación logística. Por lo tanto, es también un sector muy importante que supera a varios sectores dentro de esta economía uruguaya, ¿no? Sí, más que tema de futuro reciente, estamos hablando de temas del pasado, del presente reciente, y que sin duda esto se va a desarrollar aún más, Fernando, en el futuro. Estamos llegando a un tope, supongo que no, porque ha habido una intensa discusión sobre la segunda playa de contenedores. Esto de que... En mi viejo trabajo, sí. En tu viejo trabajo, sí, ahora está para otras joyas. Pero, no, visualizar también la generación de riqueza, de puestos de trabajo en torno a números concretos de contenedores, esos que vemos en la playa de contenedores. Cada 9 contenedores se genera un puesto de trabajo. Sí, sí, así es. Nuestra tasa de crecimiento, nosotros lo dijimos al principio de la gestión, era... íbamos a estimar que en Teus, ¿no?, íbamos a crecer a un ritmo de un 10% anual, eso hace en contenedores un 9%. De repente, para el televidente, la diferencia entre un Teus y un contenedor me parece que amerita explicarlo. Un contenedor es una caja de 40 pies de largo o de 20 pies de largo. Cuando uno dice que mueve un TEU, está moviendo un contenedor de 20 pies de largo, pero cuando mueve un contenedor de 40 pies de largo, es decir, el doble grande, uno dice que mueve 2 TEUs. Es una manera volumétrica de medir el movimiento de contenedores. Se puede medir tanto en el número de cajas como en el número de TEUs, ¿verdad? Esas son las dos formas. Bueno, efectivamente eso genera trabajo, así como decía Carriquiri, esos estudios efectivamente salen de Prolog, es una conferencia que se hace regularmente sobre logística. También de Prolog salen las cifras de esas de 300 millones de dólares de exportaciones de servicios logísticos, 350, después del Ministerio de Economía 750, 1000, ahora Carriquiri habla de 1.250 millones, son elementos importantes. A mí me gustaría decir algo que hace a la logística, que es una de esas brechas que tiene el Uruguay, como pueden ser la biotecnología, lechería, creo que hay unas brechas interesantes también, por supuesto que el software, ya todos lo conocemos y estamos orgullosos de esos. Me parece que justo en la logística, en estas pequeñas puertitas que se le abren al Uruguay para despegarse, en la logística hay una particularidad que es muy interesante, y es que es posiblemente la industria más inclusiva que tiene el país. Socialmente inclusiva, en el sentido de que le da empleo a todos los niveles de la sociedad. Es decir, se necesita gente que sea capaz de generar estrategias de alto nivel de management, pero se necesita la persona que trabaja en el montacargas, ¿no? Y lo curioso de esta industria es que en todos los niveles de la sociedad da empleo, pero además da capacitación trabajando. O sea, se puede capacitar, pero da capacitación trabajando. Nosotros hemos tenido algunas conversaciones interesantes sobre este tipo de temas, por ejemplo, con el sindicato portuario. El sindicato portuario habla de un registro de trabajadores, pero en el fondo nosotros hablamos de algo que no es lo mismo, pero que es que los trabajadores a nivel portuario, pero en realidad vale a nivel logístico, deben tener una capacitación mínima, que se debe elegir de un grupo de personas que tengan ideas sobre seguridad laboral, sobre cómo manejar algunas cosas. En realidad no es una industria cualquiera, es inclusiva, se puede aprender trabajando, pero está bueno
tener un nivel de calificación, de certificación. En eso ha trabajado muy bien Alemania. En Alemania, en Hamburgo, está el instituto, el FZH, que trabaja en la capacitación logística en todos los niveles del mundo logístico. Incluso... Pero hay zonas enteras de Alemania y de otros países, desde luego, pero tú has trabajado en Alemania, cuya riqueza se explica principalmente por los servicios. En el caso de Hamburgo es... Sí, en el caso de Hamburgo es muy abrumador. Podríamos decir que Holanda entera casi que se dedica a los servicios, ¿no? Sí, Holanda tuvo en algún momento de su historia una opción, ¿no? O se convertía en una isla en tierra, o se interconectaba fuertemente y a partir de ahí pasaba a ser un distribuidor para la región. También a través de eso se generan venta de servicios, bancos, un montón de cosas. Bueno, no en vano el oro de España se manejaba en Holanda, ¿verdad? Claro. En realidad ya le vendió servicios en otra época para aquel oro que venía de México. Y vaya si se quedó con un vuelto, ¿no? Se quedó con un vuelto. Prosperó bastante más que España. Es un servicio bien cobrado, claro. ¿verdad? Bueno, pensás que en esto que decís, ponías el caso de Holanda, cómo tuvo que tomar una decisión en base a decisiones que tomaban vecinos más grandes y más poderosos. Efectivamente. Quizás si hubiera tenido la idea de autárquica, decir, no, bueno, nosotros vamos a hacer lo que queramos hacer, hoy sería otra Holanda bastante más pobre, ¿no? Sí. Te digo esto porque a veces surgen imaginarios aquí en esta región del mundo, donde las palabras independencia, dependencia, no son matizadas muchas veces con el concepto de interdependencia, que me parece que con la globalización ha cobrado una fuerza enorme. Es decir, con suerte podemos aspirar a ser interdependientes con nuestros clientes o con el mundo y hacerlo de una manera eficiente. Yo creo que apertura y comercio son chances y palabras claves. Países chicos no se pueden dar el lujo de esta, tal vez con esta crisis que venía en forma aparentemente de V corta y puede ser que venga en forma de W. Vamos a ver. Claro. Pero por ahora no iba a ser de V, iba a ser de V corta. Claro. Las tendencias proteccionistas generalizadas terminan fortaleciendo a los países que tienen un mercado interno grande. Y eso no somos nosotros. O sea, nosotros tenemos que golpear a los vecinos, no nos cierren las puertas, ¿verdad? Que en realidad nos tenemos que integrar realmente, pasar a ese tema. Hoy justo estábamos hablando del imaginario, es decir, entre Uruguay y Brasil en realidad no debería haber frontera física, ¿no? Sino más bien hay que haber controles aduaneros, sí tiene que haber controles aduaneros, pero un control aduanero muy inteligente, que no tiene que haber un trámite en la frontera. El camión que va de un lado a otro debe pasar libremente y la gestión debe ser informatizada. La gestión, sí, estamos pasando de un país de un régimen a otro país que hay otro régimen. Ahora, ¿qué haces tú cuando tenés un país como Brasil que, bueno, lo veíamos la semana pasada, establece un tope, un límite a la importación de leche en polvo de Uruguay, un país con el cual es socio desde toda la vida, particularmente desde que se creó el Mercosur, y todavía nos encontramos con este tipo, cuando no hay algún paro de la Receita Federal, de los aduaneros brasileños, misterioso, que termina dejando los camiones de arroz parados, o decisiones de los estados, como Río Grande do Sul, que también genera... hay un cortocircuito, ¿no? O como cuando hay un acuerdo como el Mercosur, de repente terminan importando carne por otro lado, bueno, en algún estado por ahí. Claro. Bueno, hay que ver que Brasil también es un país enorme, ¿no? Muy descentralizado y con eso, con mucha autonomía y no es todo controlable. Ese es uno de los elementos. El otro elemento es que políticamente Uruguay en el Mercosur es un socio importante porque tanto Uruguay como Paraguay le dan credibilidad al Mercosur. Claro. Sino es una asociación de dos países, ¿no? Sí, de uno con otro. Sí, bueno, que está uno grande claro. Y otro que viene atrás con un 20-25% del Producto Bruto del sistema, ¿verdad? O un poco más. Uruguay le da credibilidad, puede ofrecer algunos servicios, de hecho ese rol de centro logístico de Uruguay está haciendo que el producto argentino que pasa por Uruguay sea más competitivo en destino que saliendo por sus propios puertos, porque por algo pasa por Uruguay. Si no, no pasaría. Es decir, ¿qué estamos logrando? Que el productor cordobés en el mercado de destino sea más competitivo, porque su cadena logística pasa por Uruguay y por Uruguay al final es más eficiente la cadena. Uno tiene el temor, creo que algo comentabas tú recién, que un día se den cuenta, ¿eh? Y bueno, son países mucho más grandes y quizás porque son más grandes es que no lo puedan hacer con tanta eficiencia como nosotros, pero ¿qué pasa si un día empiezan a trabajar con el mismo nivel de eficiencia, ofreciendo el mismo tipo de servicio que ofrece Uruguay? ¿Existe ese temor? Yo creo que eso es una realidad. Un día lo van a hacer con el mismo nivel de eficiencia que tenemos hoy.
Por eso nosotros hoy ya tenemos que trabajar para tener un nivel de eficiencia mayor. Esta es la exigencia que tiene un país chico y que quiere estar adelante tecnológicamente y en servicios, y puede estarlo, todavía puede estarlo, es ya no quedarse conforme con los marcos legales que hay. Ya si hay gente que está pensando a nivel mundial que ya no tenemos que hablar más de leyes de puertos, sino de leyes logísticas integrales, bueno, vayamos pensando en leyes logísticas integrales y tengámosla antes que los demás. Porque, en definitiva, empatar, algún momento nos van a empatar. El concepto de mejora continua que se conoce tanto a nivel de las empresas privadas aplicado como política de Estado. Por ejemplo, una cuestión maravillosa ha sido la trazabilidad de la carne. Claro. ¿Verdad? Eso se le ocurrió a alguien y es lo que nos dio y nos puso, sigue manteniendo algo en el mercado cuando ya ni por masa crítica llegábamos, ¿verdad? Yo vi como la carne uruguaya fue desapareciendo durante muchos años de los supermercados en Alemania, y inclusive la Argentina, porque iba siendo cada vez más sustituida por la brasileña, que iba mejorando en calidad. Bueno, esta trazabilidad hace reaparecer la carne uruguaya ya. Y bueno, eso es siempre, tenemos que estar 2, 3, 4 pasos más adelante. ¿Qué es lo que hace Suiza? ¿Qué es lo que hace Holanda? ¿Qué es lo que trata de hacer Bélgica? Los países pequeños están en esa obligación permanente. Curiosamente, el armador más grande del mundo viene de un país pequeño como Dinamarca, ¿verdad? Y eso es bastante interesante también. O el rol que puso Finlandia con los celulares en el mundo, ¿verdad? Y muchas otras cosas más de Finlandia que la gente no sabe, ¿no? Claro, que además que tiene una población muy parecida a la de Uruguay. Sí, ¿no? creo que son 5 o 6. 4 y pico, ¿no? Sí, 5 millones. Sí. Hacemos una pausa y entramos en el último bloque en esta entrevista con Fernando Puntiliano, hablando del futuro reciente.